Hola, en esta presentación vamos a hablar acerca de las sustancias narcóticas y su efecto en la función sexual. Esta primera droga de la que vamos a hablar es la cocaína. ¿Qué es la cocaína? Es una sustancia que se extrae de las hojas de la coca, que es un arbusto eritrosiláceo, y que tras ser sometida a diversos tratamientos químicos se va a utilizar como una droga, o por ejemplo como un anestésico local que es usado en la medicina. La cocaína como droga suele presentarse en una forma de polvo blanco, el cual es inhalado a través de la nariz. Es bastante tóxico y adictiva. ¿Cuál es el efecto de la cocaína? Independientemente de la vía de administración, es muy similar al uso de las anfetaminas, que es una sensación de bienestar, de euforia, de excitación, de inquietud. Pero luego de esta máxima sensibilidad y sensación de euforia va a haber un aumento de las catecolaminas. Por lo tanto, va a haber una caída por la baja de dopamina. ¿Cuál es el principio activo de esta cocaína? Es la hoja de la coca. Hay dos formas principales que son químicas de la cocaína. Una que es llamada la sal hidroclorada y la otra es la base libre. Cuando se denomina base libre es que no ha sido neutralizada por un ácido, el cual forma la sal. El hidrocloruro, que se disuelve en el agua, puede ser administrado a través de la vena o a través de la nariz, inhalado. Cuando hablamos de solamente la base libre, es el crack, que es lo que se fuma. La cocaína se comporta como una amina simpaticomimética de acción indirecta, es decir, no va a actuar sobre los receptores adrenérgicos o dopaminérgicos, sino aumentando la disponibilidad del neurotransmisor en la hendidura sináptica. Por lo tanto, la cocaína tiene un efecto sobre el sistema nervioso central, lo cual lo va a estimular y desinhibir a través de la recaptación de la serotonina, de la noripinefrina y de la dopamina en el cerebro. Va a afectar también el sistema de recompensa mesolímpico, el cual es altamente adictiva. Conviene señalar que la cocaína suele mezclarse con otros productos que sirven como adulterante, tales como la cafeína o como un polvo de talco, lo cual aumenta su potencia. Los componentes químicos de la cocaína hacen que esta sea una droga muy dura y con bastante potencial de adicción. Por lo tanto, tiene la forma de operar sobre el cerebro y su consumo no debe de ser totalmente diario porque va a generar una gran adicción. Por lo tanto, ¿cuáles son los mecanismos de acción? Los mecanismos de acción van a actuar bloqueando los receptores de la dopa y compitiendo como la proteína transportadora de la misma. Por ejemplo, en consecuencia va a haber mucho acúmulo de dopa en la sinapsis y se va a producir una hiperactividad por agotamiento. Por otra parte, la cocaína va a actuar sobre la autorregulación de la serotonina, lo cual va a disminuir la concentración en forma considerable. Es muy importante esta regulación de serotonina, ya que ella es la principal protectora del corazón. Eso explica muchas veces cuando muchos artistas mueren por muerte súbita, es por la sobredosis de cocaína, ya que existe un paro cardíaco. Otro de los efectos fisiológicos es la disminución de la fatiga, la reducción del sueño, la inhibición del apetito, pero aumenta muchísimo la presión arterial. Otro de los riesgos psicológicos del consumo crónico y abusivo de la cocaína, que son trastornos psíquicos muy similares al uso de la anfetamina, va a producir muchísimas ideas paranoicas y depresión, porque va a haber mucha dependencia psíquica cuando hay consumo de la cocaína. Por lo tanto, también va a haber, cuando se deja de consumir, va a haber un fenómeno de rebote, el cual va a estar caracterizado por somnolencia, por depresión, por bastante irritabilidad, y eso es uno de los riesgos orgánicos en su incidencia a nivel del cerebro. ¿Cómo afecta la cocaína y cuáles son sus alteraciones en la función sexual? Es muy cierto que la cocaína es un estimulante bastante fuerte a nivel sexual,
pero es muy común también que los consumidores crónicos de cocaína van a presentar bastantes disfunciones sexuales. Por ejemplo, el deseo sexual va a estar disminuido o ausente. Va a haber problemas de curación del priapismo, que es una erección sostenida del pene y que también es mucho dolor, muy dolorosa. Va a haber una dificultad para alcanzar el orgasmo en las mujeres, ya que puede anular y abolir ese estado de excitación. Muchas mujeres suelen referir que se sienten muertas de la cintura para abajo, cuando el consumo es bastante prolongado. Va a haber un desencadenamiento indefectible del deterioro del funcionamiento sexual, y eso va a haber una consecuencia eso es consecuencia de un deterioro progresivo que produce esta sustancia a nivel del sistema nervioso. Por lo tanto, las personas adictas a esta droga suelen obsesionarse y emplear casi siempre su tiempo y su energía en el consumo de esta droga. Por tanto, van a dejar a un lado su vida y su interés sexual. Como todos sabemos, cualquier droga va a enfermar y debilitar todo el cuerpo. Por lo tanto, va a haber una pérdida del interés sexual y de la imposibilidad de reproducir todas estas intensas experiencias que siempre en los primeros tiempos proporciona esta sustancia. El crack es un derivado de la cocaína y es muy, muy peligroso. Es importante tomar atención a estas repercusiones del uso de esta droga. Continuamos con la marihuana, droga que se obtiene de la mezcla de hojas y flores secas del cáñamo índico, con sustancias aromáticas y azucaradas, que produce sensaciones euforizantes y alucinógenas. Normalmente se fuma mezclada con tabaco y su abuso puede llegar a crear dependencia. Los efectos inmediatos al fumar marihuana incluyen taquicardia, desorientación, falta de coordinación física, a menudo seguidos por depresión o somnolencia. Algunos consumidores sufren ataques de pánico o ansiedad. Su principio activo, la responsable de su actividad farmacológica, es su resina, que puede estar presente en las plantas en diferentes proporciones, pudiendo ser hasta un 20% del peso de la planta. La planta del cannabis es dioica, lo que quiere decir que hay macho y hembra, siendo esta última la que presenta mayor cantidad de principios activos. Por eso, habitualmente, lo que se consume es la hembra. Sus mecanismos de acción. Del THC, tetrahidrocannabinol, consiste en unirse a los receptores para cannabinoides, bloqueando la inhibición del neurotransmisor dopamina. La acción del THC disminuye la cognición y la memoria, además de alterar el control de las funciones motoras. Sus alteraciones en la función sexual pueden reducir los valores de testosterona y deteriorar la vida sexual, reduciendo el interés por las relaciones sexuales, ya que esta hormona tiene mucho que ver con el deseo sexual. Buenas, mi nombre es Andrea Nadaf y continuando con la exposición, la heroína o diacetilmorfina en su denominación común internacional es un opioide con propiedades analgésicas que también se utiliza de forma menos común como supresor de la tos y antidiarreico. En una primera etapa denominada en el argot luna de miel, tras la administración hay un flash, una sensación de placer muy intensa y a los pocos segundos un estado de sedación total y cierta euforia, con ausencia de cualquier malestar psíquico y que dura aproximadamente 2 a 3 horas, desapareciendo de forma progresiva. La heroína se obtiene a partir de la planta adormidera y una de sus características es que produce una fuerte dependencia física y psicológica. Es 2 a 4 veces más potente que la morfina y se encuentra en un polvo blanco mate al que se le añaden adulterantes. Está clasificada dentro de las drogas depresoras del sistema nervioso central. Y otra de sus características es que es una droga muy adictiva y dañina. A nivel físico, los efectos que produce la heroína son sequedad de boca, disminución del tamaño de la pupila o miosis, constipación intestinal, enlentecimiento del ritmo respiratorio. Otras características son inhibición del centro del vómito, depresión de la tos, que ya lo habíamos comentado anteriormente, sedación, euforia,
Algunas ocasiones puede producir alucinaciones, disminución de la micción por liberación de la hormona antidiurética y sensación de calor. Como ya habíamos comentado, el principio activo de la heroína es el metabolito acetilmorfina, que se caracteriza por su alta liposolubilidad, es decir, rápida absorción en las grasas, por lo cual llega más rápido al cerebro que la morfina. En cuanto a su historia, esta fue denominada en 1896 por el laboratorio Bayer. Ellos consiguieron aislarla gracias a la acetilación del clorhidrato de morfina, por lo cual creían que era menos adictiva que el componente mencionado anteriormente. Se le dio este nombre ya que significa heroish, heroica, por sus efectos beneficiosos. Esta a su vez se une a receptores opioides estimulando la liberación del GABA. Una vez en el sistema circulatorio, se convierte rápidamente en el hígado en morfina. Sin embargo, cuando se inyecta heroína, que es más lipofílica que la morfina, penetra rápidamente en el cerebro y entonces en este se convierte en un 6-monoacetilmorfina y morfina. El mecanismo de acción de la heroína es en gran parte determinado por el perfil de la morfina como típico estándar en un opioide, teniendo una alta afinidad a los receptores opiáceos. En cuanto a las alteraciones de la función sexual, en el hombre provoca alteración en el interés sexual, fracaso eréctil y retraso en la eyaculación, mientras que en la mujer es frecuente la alteración en el interés. Las anfetaminas son un tipo de droga estimulante del sistema nervioso central. Se presenta en forma de pastillas o cápsulas de diferente forma y color. Produce sensaciones de alerta, confianza, aumenta los niveles de energía y autoestima. Hace desaparecer la sensación de hambre y de sueño. Los efectos provocados por el consumo de anfetaminas recuerdan en gran medida a los producidos por la cocaína. La acción de las anfetaminas varía considerablemente entre individuos, ambientes y circunstancias. Entre los efectos psicológicos inmediatos tenemos la euforia, la sensación de autoestima aumentada, verborrea, alerta y vigilancia constante y agresividad. Entre los principios activos de las anfetaminas tenemos que habitualmente se presenta como sulfato de anfetamina y raramente como metanfetamina. En cantidades variables pueden ir desde el menos 0,5% hasta el poco más de 90%. La pureza media es de aproximadamente el 15%. Y entre los añadidos habituales tenemos la cafeína, el ibuprofeno, el paracetamol, el ácido acetilsalicílico y otros derivados anfetamínicos como otras sustancias para aumentar su volumen. Entre los mecanismos de acción de la anfetamina tenemos el incremento de la liberación de la dopamina, el cual se produce tanto por el bloqueo de la receptación como por un aumento de la liberación, ya que la anfetamina puede penetrar en la neurona y desplazar la dopamina de sus depósitos citoplasmáticos no granulares. Otro mecanismo de acción tenemos la inhibición en la receptación de la serotonina. Cuando la anfetamina se une a los transportadores de serotonina, por una parte evita que la serotonina pueda entrar en el terminal y por otra parte invierte en el mecanismo de recaptura, de modo que la serotonina sale al espacio sináptico. Entre las alteraciones de la función sexual de las anfetaminas tenemos que reducen la excitación y disminuyen la respuesta sexual, una reducción en la rigidez de la erección y una mayor intensidad en el orgasmo y necesidad de mayor tiempo para conseguir eyacular. Lo que sí es común en todos los casos de abusos de anfetaminas es que existe difusión eréctil. Ahora bien, hablando del rol del orientador, es importante acotar que el orientador es la persona clave para detectar y prevenir cualquier alteración que pueda estar perturbando el desarrollo del individuo. Para el orientador, tiene gran importancia conocer los factores y las causas que influyen en las personas que se ven arrastradas al consumo de la droga.
Para ello, llevar a cabo la realización de un plan que ayude a contrarrestar dicho consumo es sumamente importante. Para esto, el orientador debe tener en cuenta los conocimientos de las orientaciones establecidas legalmente, recoger la información precisa y necesaria sobre el problema, situar al orientado en el continuo consumo de las drogas y por qué la está consumiendo, decidir un plan de acción y recurrir a los servicios de desintoxicación especializados para el orientado. Cabe destacar que luego de cumplir este plan de acción es necesario llevar un seguimiento sobre el caso para poder llevar un enfoque más óptimo del problema del causado.